Queridos alumnos de secundaria del Colegio Lumen, en esta ocasión vamos a tener nuestra primera clase de razonamiento verbal, que justamente viene a ser el texto. Repito, es nuestra primera clase del curso de razonamiento verbal, cuyo tema es el texto. Ustedes saben, antes de explicar el tema, el texto, su mismo nombre dice texto, puede ser una línea. El texto puede ser 2 líneas, 3 líneas. Un texto puede tener un párrafo, o 2 párrafos, o 3 párrafos. Recuerda eso antes que yo te empiece a explicar el tema. A ver, queridos alumnos, me acompañan por acá en la pizarra para poder explicar el tema, el texto. Veamos, el texto dice, definición: el texto viene a ser un conjunto de enunciados relacionados entre sí y organizados en torno a una idea o tema. ¿Sí? Vuelvo a repetir. Dice que el texto está relacionado entre sí, porque como hace rato te decía, un texto tiene pues un párrafo, 2 párrafos. O sea, la idea principal y tiene una idea secundaria en torno a un tema, en torno a una idea. Eso significa más o menos el texto. Veamos aquí en el ejemplo. Un ejemplo dice: una ONG es una entidad sin fines de lucro que realiza actividades orientadas a lograr el desarrollo de una o más poblaciones. Si ustedes se dan cuenta, esto es un texto que solo tiene un párrafo. Nos está explicando justamente qué es una ONG. ¿No? Las ideas que tienen al tema están relacionadas entre sí. Quiere decir que aquí se ve un ejemplo de texto. ¿Sí? Ahora vamos a pasar a explicar los tipos de texto, que son: A, texto literario. Su mismo nombre dice texto literario. Entonces tú en casita estás pensando: ah, profesor, un texto literario, entonces son las obras literarias. Por supuesto que sí, su mismo nombre dice. Entonces, si un texto literario es una obra literaria, entonces ese texto tiene belleza y armonía. Utiliza un lenguaje figurativo. Repito entonces, las obras literarias vendrían a ser un texto literario. ¿Por qué? Porque su lenguaje es figurativo, no es real. ¿Sí? Y además, en una obra literaria aparecen las figuras literarias, aparece la rima, la métrica, por ejemplo, en los poemas. Entonces, un texto literario es diferente a los demás porque tiene arte, tiene belleza y tiene armonía, tal como se explica aquí en el concepto. Para ahondar más este concepto, aquí vamos a leer un ejemplo, ¿no? Es un pequeño poema, ¿no? Una parte de un poema que dice: caminante, son tus huellas el camino, y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Si tú te das cuenta, hay una belleza, hay un mensaje, es figurativo, entonces pertenece a un texto literario, ¿no? En este caso sería parte de un poema. Por eso, aquí en la parte de abajo, te estoy colocando, además, que un texto literario puede ser una novela, puede ser un cuento, un poema, puede ser una leyenda, un mito, etcétera, que pertenecen justamente a un texto literario. ¿Correcto? Ahora vamos a pasar al tipo descriptivo, ¿no? B, tipo de texto descriptivo.
Pero sin necesidad de que leas o que te explique, te vas a dar cuenta que un texto descriptivo, su mismo nombre dice, descriptivo. ¿Qué cosa hace? Describe. ¿A quién va a describir? Pues a las personas, ¿no? Entonces, bien claro dice, expresa las características o cualidades de personas, objetos, etc. Vuelvo a repetir, el texto descriptivo entonces va a describir características de las personas, características de objetos que tenemos en la casa, características de un paisaje, características de tu casa, etc. Y para ello utiliza, como dice aquí, adjetivos calificativos. Ese es su principal argumento del descriptivo, que va a utilizar adjetivos calificativos. Y tú sabes muy bien que los adjetivos calificativos son como bueno, malo, grande, pequeño, bonito, hermoso. Entonces, esos adjetivos calificativos es lo que va a utilizar más el texto descriptivo. Para reforzar este concepto vamos a leer el ejemplo. Dice, tiene bellos ojos. Aquí el adjetivo calificativo sería bellos. Mira cómo está utilizando, mira, tiene bellos ojos. Color miel. Miel también es un adjetivo calificativo. Su piel es tersa. Tersa, adjetivo calificativo. Como un durazno y sus mejillas son redonditas. Redonditas, el adjetivo calificativo. Si te das cuenta, este texto descriptivo tiene 4 adjetivos calificativos. Es lo que utiliza para describir justamente a personas, objetos, etcétera, ¿no? En este caso está describiendo justamente a una persona, ¿no? Como son sus ojos, su piel y sus mejillas, ¿no? ¿Se están dando cuenta? Tal como ven ustedes aquí en el ejemplo. Ahora pasamos a la letra C, el texto narrativo. Pero ahí mismo te das cuenta, profesor, ¿qué es narrativo? Si su nombre mismo lo está diciendo, narrar. O sea, ¿qué cosa va a narrar? Pues será pues historias, etcétera. No vamos a ver acá, mira, el texto narrativo relata o narra eventos, historias, cuentos, hechos o mitos que pueden ser reales o ficticios. ¿Sí? Entonces el texto narrativo va a narrar pues estos cuentos o hechos, ¿no es cierto?, de manera real o ficticia. Esto también se podría decir que está dentro del texto literario, ¿no? Porque aquí también se va a tener en cuenta el lenguaje figurativo, ¿no? Cuando es ficticio. Y cuando son historias será un lenguaje real, ¿no? O sea, sería parte del lenguaje del texto literario, ¿no? Tenemos ejemplos. Una leyenda es un texto narrativo, ¿no? Porque está escrito en prosa. La fábula, el mito y la crónica. Profesor, pero hay una duda. ¿El poema será texto narrativo? No, no es texto narrativo. ¿Por qué? Porque el poema no relata o narra historia, sino que expresa los sentimientos del poeta, tal como se ve aquí en este ejemplo de texto literario. O sea, quiere decir que el texto literario abarca todo, cuento, poema, leyenda, mito, todo. Por eso te decía que el texto narrativo está dentro del texto literario, ¿no? Pero el narrativo solo narra historias, hechos, pero en prosa, no en verso. Por eso el ejemplo está bien claro, ¿no? La leyenda, la fábula, el mito, la crónica, la novela, están escritas en prosa. Ahora pasamos a la letra D, el texto instructivo. También, querido alumno, es muy importante primero definir el título, el subtítulo. Su mismo nombre a veces nos explica ya en sí qué es lo que nos quiere decir. Por ejemplo, instructivo viene de instruir, ¿no es cierto? O sea, vamos a instruir a alguien, ¿no? Entonces, al toque, si viene de instruir, de enseñar, entonces el texto instructivo nos expresa distintos
pasos o reglas o instrucciones para lograr un objetivo. ¿Sí? Por eso su mismo nombre dice instruye, nos explica los pasos que tenemos que seguir. Por ejemplo, si tú quieres prender tu computadora, hay pasos. Especialmente cuando tu hermanito de repente es pequeño, tiene solo 5 añitos, entonces él no sabe los pasos para prender una computadora. Entonces vas a hacer que él lea, ¿no es cierto?, un texto instructivo, unos pasos, ¿no?, para la cual él siga esos pasos y pueda aprender la computadora, ¿sí o no? Tú también, cuando eras pequeño, tú no conocías cómo se podía aprender una computadora. Ya tú estás grande, entonces ya sí has aprendido. Entonces ese texto instructivo tiene que ver mucho en eso, ¿no? Ejemplo, tenemos manual de cocina, ¿sí? Las recetas de cocina. Y tú sabes muy bien que tu mamá en la casa tiene un librito de cocina, ¿no? Y cuando dice, voy a preparar una comida especial, entonces agarra su receta, ¿no? Y ahí están los pasos, qué es lo que tiene que comprar, qué es lo que, aparte de haber comprado las cosas, después para preparar también a ciertos pasos, paso 1, paso 2, paso 3. Eso está explicado justamente en el manual de cocina o recetas de cocina. Luego también tenemos la etiqueta de un polo. No olvides que cuando tu polo, tú lo compras, incluso el mismo comprador te dice lo vas a lavar de esta manera o de esta manera, porque depende de tu polo, pues es una tela muy especial, ¿no? Entonces no podemos nosotros usar o lavar con lo que se nos antoje. Entonces la etiqueta de un polo. También podemos reforzar aquí en lo que es tu celular. Cuando tú compras tu celular, te vienen unas instrucciones, una hojita ahí, ¿no? Una instrucción donde te va a explicar si lo vas a tener que echar al agua, no tienes que echar al agua, tienes que cuidarlo, cómo tienes que prender, etcétera, ¿no? Igual sería ese ejemplo de texto instructivo, tal como dice el concepto. Ahora pasamos a el texto informativo. Profesor, ya me estoy dando cuenta que cada vez que leo el subtítulo ya tengo una idea. Por supuesto que sí. Mira, informativo, informa. Nos informa, solo nos informa. Es decir, no van a dar una opinión, solo te informa tal como es, las cosas reales. Entonces dice, este texto es objetivo. ¿Por qué? Porque no va a dar una opinión, simplemente te va a informar tal como es, ¿no? Porque expresa hechos reales, ahí está, hechos reales. No incluye opinión, ¿eh? Eso es lo que te decía hace rato, no incluye opinión, es real, es objetivo, no es subjetivo, sino objetivo real. Ejemplo, profesor, diga, aquí está, las noticias. Tú sabes muy bien que las noticias a veces son pues malas, hay noticias buenas, pero las noticias malas, por ejemplo, el periodista lo expresa tal como es. No, él no tiene por qué inventar esa noticia tal como es. Entonces una noticia viene a ser un texto informativo, real, un reportaje, ¿no es cierto? Entonces aquí, en todo lo que es texto informativo, podemos decir también que el periódico es un canal, ¿no?, de informarnos de todos los textos informativos. Porque en los periódicos salen diversas noticias sociales, culturales, deportivas y policiales, ¿no? Entonces sería justamente un texto informativo. Y por último, tenemos F, el texto persuasivo. Profesor, pero no sé qué significa persuasivo. Un consejo, querido alumno, sería que cuando tienes duda de un término, al toque tu diccionario. Profesor, ya no tengo diccionario porque ese es antiguo, ya ese es de mi abuelito, de mi papá, yo estoy moderno. Muy bien, entonces tienes ahí tu celular, ¿no es cierto? O tu computadora, entonces ahí busca qué cosa ¿qué significa persuadir? ¿Qué significa persuasivo?
Entonces te vas a dar cuenta que persuadir o persuasivo significa convencer. Entonces, estos textos persuasivos tienen un objetivo, ¿no?, que es convencer al receptor sobre una idea. Vuelvo a repetir. Si persuadir significa convencer, entonces el objetivo de ese texto es convencer ¿a quién? Al receptor sobre una idea. Ejemplo, un guión de un spot publicitario de la televisión. ¿Te das cuenta ahí que ese texto que aparece en la televisión, no, te va a convencer para que tú compres un producto determinado o un servicio? Porque su objetivo, ¿qué cosa es? Que tú como receptor compres ese servicio o ese producto. También tenemos como texto persuasivo a los refranes. Los refranes ayudan mucho a que las personas cambien de actitud cuando de repente tienen una vida muy floja, vamos a llamarlo así. Entonces los refranes ayudan, ¿no? Hay muchos refranes que nosotros podemos dar ejemplos de cómo es un texto persuasivo, ¿no? Por ejemplo, tenemos: a caballo regalado no se le miran los dientes. Entonces te hace reflexionar, ¿no? ¿Ve? Que un texto persuasivo, ¿cómo es, no? A caballo regalado no se le miran los dientes, ¿no? Ahí te da un mensaje escondido, ¿no es cierto? Luego también, como texto persuasivo, podría decir: argumenta razones. Es decir, si alguien quiere dar un servicio, entonces tiene que argumentar las razones por las cuales te quiere vender ese servicio o ese objeto. O sea, explica el por qué. ¿Para qué? Para convencer que tú lo compras. Querido alumno de secundaria, espero que hasta ahí esté claro. Yo sé que tú en casa tienes 1000 preguntas, varias preguntas, pero en verdad yo quisiera que si tienes unas dudas o tienes dudas, puedas tú ver otra vez el video, ¿no? O en todo caso, puedes investigar también a través de un libro o a través de tu celular por internet. Puedes investigar unos puntos para que refuerces más el tema. Aquí tenemos una tarea que te estoy dejando para que, por supuesto, hagas en casa, que es la siguiente, ¿no? Primera pregunta: vas a pegar un ejemplo de texto informativo. Profesor, ¿dónde está el texto informativo? ¿Qué cosas son texto informativo? Son las noticias. Entonces está facilito. Aquí lo único que vas a hacer es pegar una noticia, pero ojo, hay varias clases de noticias, puede ser deportiva, social, cultural, policial, económica, ¿no? Entonces tú vas a pegar una noticia, pero vas a comentar justamente esa noticia que has pegado. Pregunta 2. Pegar y leer un poema como ejemplo de texto literario. Ahí tú también quiero que investigues, ¿no? Hay poemas muy bonitos de escritores peruanos, de escritores universales, donde de repente te guste, eso pegas, lo lees, ¿no es cierto? Para que sepas de cómo es un texto literario, ¿no? Ahí te vas a convencer de las figuras literarias, de la rima, del mensaje y de la belleza de ese texto, ¿no? Pregunta 3. Explique con un ejemplo el texto instructivo. Profesor, ahí no entiendo. Dice, vas a explicar. Lo único que vas a hacer es escribir o pegar una receta, ya sea de cocina, receta o instrucción de cómo utilizar un celular, instrucción de cómo cuando te compras un carro, de cómo vas a usar el carro, ¿no? Etcétera, ¿no? Puedes tú pegar o escribir un ejemplo de texto instructivo para que te des cuenta de cómo funciona ese tipo de texto. Sin más, querido alumno de secundaria, espero que todo esté bien hasta este momento del tema, hayas entendido muy bien, y en casa de verdad quiero que primero des gracias a Dios, porque por más malo que estamos pasando,
tienes lo más importante de tu familia, ahí está tu papá, tu mamá, tus hermanos, cuídense mucho, que es muy importante en este momento difícil, ¿no? La armonía, la paz, la comprensión, el diálogo, no estresarnos mucho, tratar de hacer ejercicios, conversar, dialogar entre ustedes para que pasemos. Muchas gracias, nos veremos en una próxima oportunidad. Hasta luego.